Buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias por estar conectados ya en nuestro programa. Empezamos un poquito tarde por algunas situaciones técnicas, pero le pido al Señor que me tenga paciencia, ¿verdad? No me vaya a cobrar esos minutos. Hagamos una oración. Yo quisiera preguntarle a todos aquellos desde ya que están conectados, les mando saludos hasta Suramérica, México, Centroamérica, lo que es el Valle de San Fernando, Los Ángeles, Texas, Miami. Bueno, si empiezo a decir ciudades, creo que donde nos ven, los bendigo y los saludo. Una pregunta, quería saber si se oye muy bien el sonido para poder empezar a desarrollar el tema, para no excederme tanto. Así que si alguien me puede poner ahí, si se oye bien, hermano. Y entonces vamos a hacer una oración. Padre que estás en el cielo, Señor, apelamos a tu gracia y a tu misericordia, Señor, rogándote que nos hables en esta tarde, que nos des una palabra, una enseñanza. Por favor, quita todo pensamiento contrario, que venga tu pensamiento divino hacia nuestra vida y que podamos aprender nuevamente hoy, Señor, acerca del ministerio profético. Te ruego a todos aquellos que desde ya están conectados, por favor, Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos, aquellos que vienen en sus camiones, en sus carros, que vienen de alguna manera oyendo este mensaje. Te ruego, por favor, que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos desde ya. Quisiera de alguna manera empezar abordando un tema que es bien importante. Creo que no lo voy a terminar porque es demasiado. Hablar del traslado de unción, hablar del traslado del manto profético a otro que va a seguir el trabajo ministerial, porque algunas personas dicen que ya no hay profetas, otros dicen que sí hay profetas, y yo creo que sí habemos profetas. Ahora, ¿por qué razón le digo yo esto? Porque a través de los años la iglesia todavía no ha alcanzado el nivel al cual el Señor quiere, y eso es necesario entonces que hayan ministros. Por eso Efesios 4:11 dice que deben de haber 5 ministerios haciendo una labor profética, de tal manera que puedan llevar al pueblo al conocimiento pleno, a la unidad de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces acompáñenme a este versículo, la versión Oso, en Primera de Reyes 19:15. Voy a estar hoy de alguna manera abordando a 2 hombres poderosos, donde veo yo el cambio de estafeta, si se puede decir, o el cambio o el traslado ministerial a otro profeta. Primera de Reyes 19:15 dice: y él le dijo, Señor, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Oiga, y luego en el 16 dice: y a Jehur, hijo de Nisis, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Entonces, me llama mucho la atención porque veo yo aquí que hay un traslado de unción. Veo aquí al profeta Elías haciendo una función ministerial, dejando la estafeta a aquellos que iban a venir después de él. Me llama mucho la atención porque Dios, a través de sus años, a través de los siglos, Dios ha venido de alguna manera transmitiendo el mensaje, enviando la unción de diferentes maneras en diferentes hombres, porque todo el tiempo que el hombre ha estado en la tierra, Dios siempre ha querido ministrarlo a través de su espíritu. Ahora, me llama mucho la atención porque aquí se está de alguna manera despidiendo el profeta Elías. Usted sabe que el profeta Elías hizo una función extraordinaria, solo que al final como que titubeó un poco en su ministerio. Y entonces el Señor, al ver, ¿cómo se puede decir? Al ver su decline del profeta, entonces Dios determina poner a otro de los 7,000 que tienen ahí aguardados. Ahora me llama mucho la atención porque le dice el Señor a Elías: tengo 7,000, todavía hay 7,000 en la lista que pueden hacer la labor que tú quieres o que tú ya no quieres hacer. Me llama mucho la atención porque Dios no tiene problema de cambiar a profetas, hermano. Dios no tiene problema de poner la unción sobre otros para que sigan ejerciendo, porque el objetivo de Dios es que el pueblo del Señor sea ministrado a través de esa unción profética. Pero ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque me llama mucho la atención de cómo es que este hombre transformó a otro hombre a través de la unción que él mismo llevaba, porque ahí se va a dar cuenta de todo lo que le quiero hablar. Vemos entonces que sí, a través de los siglos se transmite esa unción profética.
Y yo siempre he relacionado esto a que si Eliseo anhelaba la doble porción del profeta Elías y se le fue dado, y dice que hizo más milagros que el profeta Elías, eso me llama a mí la atención, que la unción poderosa que cayó en el Pentecostés, supongamos que Cristo derramó su manto a través de su Espíritu Santo y de alguna manera nos cayó ese Espíritu, esa unción, esa doble porción, tanto la del Hijo como la del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos da ahora un poder y una autoridad. Pero quiero ir desarrollando esto porque ponía estos versículos de 1 Reyes 19, 16 y del 15 para que miremos en realidad cómo es que Dios va haciendo la obra. Yo no veo que se haya entristecido el profeta Elías al ver dicho, bueno, ya me quitaron del ministerio, ahora que siga otro. No, él sabía, e incluso entre paréntesis, no es que que Eliseo haya hecho más milagros que el profeta Elías, si lo vemos de esa manera. Terrenalmente sí lo hizo, pero el profeta Elías aún sigue ministrando y va a venir de regreso en el final de los tiempos y va a tener que seguir haciendo milagros. Eso quiere decir que todavía el profeta Elías está activo en este tiempo. Entonces, acompáñenme a algunos puntos que he encontrado acerca de esto. El ministerio de Eliseo estaba lleno de milagros, muchos de los cuales aliviaron la necesidad particular y algunos de los cuales estaban relacionados con asuntos estatales. Eso quiere decir que veo yo aquí la diferencia de Elías y el profeta Eliseo. Me llama mucho la atención porque Elías era un profeta solitario. Y muchos tienen aquella mentalidad de que el profeta debe ser solitario, y no, el profeta siempre debe estar bajo una sujeción apostólica, si se puede decir, en el Nuevo Testamento, y si no, el profeta en el Antiguo Testamento tenía que estar bajo la sujeción de un ministerio sacerdotal. Entonces, cuando miramos esto, el ministerio de Eliseo, hacía milagros y tenía de alguna manera particulaciones acerca de cómo poder referirse o entrar de alguna manera, si se puede decir, a los reyes que estaban en ese momento ejerciendo. Otra de las cosas que vi es que el término de la obra, él terminó la obra del profeta Elías, si se puede decir, momentáneamente en ese lapso del tiempo. En ese tiempo de la historia, puse yo aquí, destruyendo el sistema de la adoración a Baal por completo y las tareas asignadas a Elías. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ministerio profético del Nuevo Testamento? Es terminar lo que los profetas vienen desarrollando, si se puede decir de esa manera. Obviamente, ya los profetas del Nuevo Testamento ya no van a escribir una palabra profética porque ya está escrita, dada por ellos. Lo que hacen los profetas del Nuevo Testamento es poder ir, indagar y estudiar, ver en realidad para quiénes eran esas palabras que fueron profetizadas por los profetas. Eso es lo que dice 1 Pedro 1:10. Y entonces, al ver esto, entonces me llama la atención que si Elías, entre comillas, terminó su ministerio terrenal, era necesario que Dios levantara a otro de los 7,000 que tenían ahí, mire qué tremendo, con el poder que tenía el profeta Eliseo al tener una doble unción. Ahora, me llama mucho la atención porque también su ministerio no solamente fue la función de un profeta, sino también vemos rangos de un pastor, que abarcó reinados de Joroboam, Jehur, Josás, del reino del norte. Y desde por lo menos aproximadamente en el año 852 a.C. vemos ejercer al profeta Eliseo hasta las aproximadades del 798 a.C. Entonces vemos que la función y el reinado, o si se puede decir la unción del ministerio profético de Eliseo, duró mucho tiempo. Pero me llama mucho la atención porque estos solo son números, pero son importantes comprender, ¿va? Porque algunos han estudiado y han calculado el tiempo de lo que se puede ver la función de estos ministerios. ¿Por qué le estoy poniendo todo esto? Porque después voy a entrar al desarrollo, cómo es que hubo el traslado de la unción de Elías a Eliseo. Mire, Eliseo supervisó así una llamada escuela de los profetas, que fue fundada aproximadamente en el siglo II de su tiempo, que de alguna manera la fundó el profeta Samuel. Eso lo vemos y es solo historia,
Por favor, no vaya a estar diciendo que yo lo estoy asegurando, sino son cosas que encontré en el diccionario de otras personas que han estudiado. Entonces me llama mucho la atención porque sí conocían al profeta Elías y obviamente era un hombre sobrenatural, pero cuando ya veo yo la tarea que ejerce el profeta Eliseo, veo yo que es un poco más social con las demás y empieza a desarrollar lo que el otro profeta no había hecho. Pero bueno, y de ese modo hizo quizás tal vez mayores contribuciones o de alguna manera milagros en el ámbito de la vida espiritual de la nación. Entonces también Eliseo vivía cerca de las personas a las que servía y le gustaba como de alguna manera la vida social. Pues no estoy hablando de que le gustaba irse a echar un coco al puerto, no estoy hablando de eso, sino me llama mucho la atención que tenía la relación con el pueblo y los reyes. Y creo que un profeta genuino de Dios debe estar siempre relacionado con el pueblo y con un ministerio apostólico y también con los otros demás ministerios para poder de alguna manera socializar. Por eso hay muchas personas que tienen erróneamente el pensamiento de que el profeta del Nuevo Testamento también tiene que ser a la manera de Juan el Bautista, andando solo, ¿verdad? Y eso no es posible. Ahora, también hay diferencia entre la existencia del profeta Elías y el profeta Eliseo. Entonces, en ese orden de ideas, acompáñenme. Eliseo, su nombre quiere decir salvación de Dios. Y eso es bien interesante porque uno de los mensajes del ministerio profético es de que se salve el pueblo. Y cuando nosotros miramos que el profeta Eliseo tiene como un sello de agua, si se puede decir así, por medio de Dios, ya que Eliseo nos transmite que Dios trae una salvación para su pueblo. Ahora también, Eliseo venía a ser un hijo de Safat, de Abel Meolá, que quiere decir, hermano, en 1 Reyes 19:16 da a entender de que el profeta tenía un padre biológico. Y eso me llama mucho la atención porque aparece como que él tenía una sujeción hacia una persona. No estoy hablando obviamente de la sujeción hacia un ministro, sino puedo ver que Eliseo vivía en una casa donde estaba su padre y su madre. También fue discípulo del que le quiero hablar y de alguna manera sucesor del profeta Elías. Y a este le llamó Eliseo. Ahora, mire esto. Este halló a Eliseo, hablando de Elías. En alguna situación vemos que Eliseo estaba de alguna manera apacentando a sus bueyes, si se puede decir así, y dice que eran 12 yuntas. Y me llama mucho la atención porque en 1 Reyes 19:19 pasó Elías por delante de él y le echó su manto. Esto es lo que yo quiero desarrollar. Ahorita solo le estoy dando un poco de historia porque ya cuando empecemos a leer los versículos y empecemos a desgronar, se va a dar cuenta que hubo un proceso al principio donde él le pasa el manto a Eliseo y vemos el segundo punto donde ya el manto le cayó a él y le cayó la responsabilidad para que él siguiera ejerciendo. Ahora, esto fue una señal que el profeta de alguna manera hizo al pasarle el manto a Elías, como quien dice, mira, ¿te gusta? ¿Va? Venite. Y entonces ese símbolo nos puede dar a entender de que lo que estaba haciendo el profeta Elías es adoptando a un hijo que iba a venir a ser su sucesor. ¿Va? Por eso es bien importante que todo ministro que Dios va a llamar al ministerio sea formado por una cabeza ministerial, hermano. No, los ministros no salen así como que fueran plantas, ¿va? Solitarias, no. Tiene que haber de alguna manera alguien que dé testimonio de que fue formado. Y entonces Elías adopta a Eliseo por hijo y de alguna manera Elías sabía que él lo iba a sucesar. Entonces, miremos otro punto. Eliseo, vemos que dejó a su familia después del llamamiento. Es bien interesante porque todos anhelamos pedirle a Dios si en realidad hay un llamamiento genuino en nuestra vida. Y cómo se llega a comprender esto cuando nosotros vemos que hay un interés y un deseo ardiente por querer obtener lo que otro tiene, hablando en el sentido ministerial, ¿va? No que sea codicia, no que sea avaricia, sino uno entiende que hay un rango en la vida que lo está llamando el Señor a ejercer eso.
no sé, como quien dice, como alguien que es salmista, hermano, ya lo trae, trae eso que es música, trae eso de tocar instrumentos, y por eso de alguna manera lo que va a buscar es a alguien más con quien compartir el don. Y de la misma manera así se van ejerciendo los dones. Entonces Eliseo vemos a su familia cuando reconoce que tiene un llamado ministerial. Por eso dijo el Señor Jesús, dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, deje padre y madre, y empieza a dar algunos puntos de vista para poder llegar a ser un discípulo. Entonces, aquí veo yo, entonces que Elías aproximadamente, según los estudios, estuvo ministrando a Eliseo, si se puede decir así, de 6 a 8 años, antes de que Eliseo obtuviera el manto del profeta Elías. Ahora, eso me llama a mí la atención porque no todo el tiempo la gente va a ejercer en menos de un año. Tiene un proceso, por eso Dios a quien va a llamar lo va a ministrar y lo va a procesar. Ve a un profeta como Moisés, que fueron 80 años de trato de Dios hacia su vida. Y obviamente a veces hay personas que tal vez se le tienen 2 años y ya se siente que ya pasó mucho tiempo. Dios siempre va a tratar al ministro para cuando después ya esté ejerciendo pueda tener ese amor por las almas como Dios lo ha ministrado a él. Ahora, el propósito de esto era que Eliseo llegara y formara o reformara a Elías en cuanto a lo que él tenía que hacer. Y entonces volver a plantar la verdad, volver de alguna manera a ejercer, arrancar el paganismo que había en ese momento del pueblo y establecer las cosas que a Elías le tocaba ejercerlo. Estoy hablando mucho, pero ya le voy a entrar a los ejemplos. A todos los que están allá, desde ya los bendigo, Dios me los bendiga. Al pastor Guillermo Rivas, Dios te bendiga. Guillermo, listos para el sábado con ayuda del Señor. Incluso me tomo este tiempo para decirles, el sábado va a haber un evento de celebración por 2 años de aniversario allá en Benecer Coachella con el pastor Guillermo. Va a estar el pastor Álvaro ministrando y la alabanza y también su servidor, así que le hacemos la invitación, desde las 10 de la mañana aproximadamente a las 4 de la tarde. Saludos, Guillermito. Entonces, vemos que a Elías y a Eliseo siempre tenían una característica del pueblo, que les llamaban varón de Dios. Segunda de Reyes 4:9, refiriéndose a Eliseo, dice, ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es un varón de Dios y es santo. Interesante, mi hermano, se va a dar cuenta por todo lo que quiero desarrollar. Entonces, miremos el origen, el desarrollo y el nivel del uso de la estafeta del manto, porque todos aquellos que anhelamos la unción profética debemos de comprender que tiene una responsabilidad a lo que vamos a hacer, y ese tal vez sería el punto de hoy. No solamente cómo va a ser trasladada la unción a nuestra vida, sino cómo vamos a tener la responsabilidad de poder usar la unción que Dios nos va a dar. ¿Cuántos quieren ese manto? Que levanten su mano. Entonces, mire esto. Primera de Reyes 19:18. Entonces vamos a desarrollar esto. Pero dejaré 7,000 en Israel. Le estaba hablando el Señor a Elías. Vos pensás, Elías, que solo vos estás como profeta. Y el Señor le dice, no, tengo reservado unos 7,000 ahí en Israel. Y estos todavía no han doblado las rodillas, que no se han doblado ante Baal. Pero me llama mucho la atención lo que dice aquí. Mire, 7,000 de Israel y todas las rodillas que no se han doblado ante Baal. Y toda la boca que no ha besado a Baal. Pues muy interesante esto, hermano, porque me llama mucho la atención. Entonces hay gente que se postra ante la idolatría y hay otros que llegan al punto de besarlos. Bueno, no me quiero quedar en esto porque ese no es el tema. Primera de Reyes 19:19 entonces dice, y Elías se fue de ahí y encontró a Eliseo. Aquí vemos ya cómo Dios, Elías ya sabía que Eliseo iba a ser su sucesor. Ya el Señor se lo había dicho y ya se lo había profetizado. El problema es que Elías sabía que él era el sucesor y por eso lo coqueó. Bueno, la palabra coquear en Guatemala quiere decir que lo empezó a inducir a que lo siguiera a lo que él tenía.
Y entonces, mire lo que dice la versión TLA en Primera de Reyes 19:19. Elías se fue de ahí, encontró a Eliseo, hijo de Safat. Y mire, y Eliseo estaba arando su tierra. Eso quiere decir que estaba trabajando con 12 pares de bueyes. E igual guiado a la última pareja de bueyes. Entonces me llama mucho la atención porque Dios va a llamar a las personas que están trabajando. Me llama mucho la atención porque usted sabe cuando hablamos del término buey, no buey con W, sino buey, se está refiriendo a ministros. Como que da a entender aquí que Eliseo ya estaba siendo preparado antes de que viniera el llamamiento profético. Y entonces cuando hablamos de 12 pares de bueyes, eso nos habla, hermano, figurativamente de un 12 que nos habla de un sometimiento a la autoridad. Dios va a utilizar a los ministros que se someten a la autoridad previo al llamamiento. Y esto es bien importante decirlo porque hay muchas personas que tienen el don o pueden llegar a tener el ministerio profético, pero se adelantan por la razón de no querer esperar su llamamiento. Y eso es bien importante porque todos nosotros, los que hemos sido llamados a ministrar, debemos de esperar el tiempo de Dios, no el tiempo de uno. Entonces me llama mucho la atención porque dice que Elías se fue, de ahí encontró a Eliseo, hijo de Azafat. Eliseo estaba arando en su tierra con 12 pares de bueyes, oiga, y cuando Eliseo pasó por donde estaba Elías, mire lo que hace Elías, le puso su capa encima de Eliseo. Y de esta manera le indicó que él sería el profeta en lugar de él. Fue como un llamamiento sublime, ¿verdad, hermano? Porque otras versiones dicen que solo le tiró el manto así, ¿va? Y obviamente creo que ha de haber salido virtud ahí al ver puesto el manto de Elías sobre Eliseo. O sea, simbólicamente lo que le estaba diciendo Elías es, tú eres el sucesor, ¿va? Esta versión me gusta porque si alguien quisiera poner esa versión, la que estoy leyendo, bueno, yo estoy leyendo 1 Reyes 19:19. Si alguien quiere poner la versión LBA o la RBA, cualquiera, y se va a dar cuenta que son diferentes lo que está diciendo. Entonces, aquí lo que le está diciendo es que cuando Eliseo pasó por donde estaba Elías, le puso la capa encima a Eliseo y de esta manera le indicó a él que él sería el siguiente profeta en lugar de él. Y bien interesante porque en el 20 dice, y Eliseo dejó, entonces comprendió él que tenía que dejar sus labores. Eso es un poco difícil, ¿va, hermano? Porque por favor nadie vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo, ¿va? Que vaya a sentir hoy que le cayó el manto y ya mañana deja de trabajar, ¿va? No. Todo va en un orden. Esto me habla a mí de sujeción de autoridades. Primera de Reyes 19:20 dice, entonces Eliseo dejó a los bueyes y corrió detrás de Elías. Y mire, y le dijo, déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme y después te seguiré. Otras versiones dicen, pues yo no te estoy llamando. O sea, me llama mucho la atención porque cuando alguien entiende el llamamiento, comprende que la vida que lleva ya no va a ser igual. Eso es bien difícil, hermano, a uno de ministro, ¿va? Porque uno sabe que tiene el llamado, uno sabe que está ejerciendo, pero todavía hay cosas en lo secular que uno debe dejar. Ahora, me llama mucho la atención porque no cualquiera tiene 12 yuntas de bueyes, hermano. Eso quiere decir que el hombre tenía sus labores, si se puede decir, trabajaba en lo secular. Podemos ver que era de una familia de dinero, si se puede decir, porque no cualquiera tenía 12 yuntas de bueyes. Entonces me llama mucho la atención porque cualquiera puede recibir un llamado e irse rápido cuando no tiene nada, hermano. Pero cuando en realidad te ha costado, has trabajado, has construido y ya estás bien, si se puede decir, en la cima de tu vida, ¿va? Con casa, con carro, con todo lo que necesitas, buen trabajo, una buena esposa, hijos, de todo, ¿va? Y entonces viene el llamado. Es difícil para una persona dejar todo eso, ir en pos de aquel que lo llamó. Por eso me llama mucho la atención, porque todos aquellos que son ministros ya vienen predestinados a hacerlo, pero no todos van a alcanzar la predestinación al llamamiento que tienen. ¿Por qué razón?
Porque en el camino hay gente que decide mejor amar lo que tiene y no dejar todo perdido por ir en pos de hacer la obra del Señor. Va. Entonces, mire esto. Elías le contestó, está bien, ve a despedirte. ¿Por qué se fue a despedir Eliseo? ¿Qué sintió Eliseo cuando solo le mostraron el manto? Él tuvo que sentir un llamamiento. Él tuvo que reconocer que Dios lo estaba llamando a través de otro profeta. Pero aquí es donde yo debo de detenerme un poco, porque muchas veces los profetas modernos hacemos cosas a veces que pueden confundir a la gente y se pueden llegar a sentir que son algo. Tal vez alguien por un acto profético le pone un manto o su saco a alguien. Entonces la persona que ya está ahí siente que ya es profeta y que va a abandonar al otro. Y no es así. Tal vez lo que está haciendo es una función y un acto, pero en realidad nosotros debemos de tener mucho cuidado, y también aquellos que reciben esos actos proféticos, para entender muy bien que no es que ya mañana me voy al ministerio. No. Elías le dijo, entonces, está bien, reconociste el llamado, está bien, vas a ir a despedirte de tu familia, está bien, vete. Porque Elías no tenía problemas, hermano, de esperarlo. Elías iba y iba a hacer su función. El problema aquí, hermano, es que Eliseo sabía que era un llamado de Dios, sabía que era genuino esto. Pero recuerda lo que he hecho contigo. Entonces me llama mucho la atención aquí, porque otras versiones dicen, ve, yo qué tengo contigo. O sea, lo que está dando a entender es, en realidad, Dios te llamó al ministerio. Puede ser que ya Dios te pasó el manto profético. Puede ser que la unción del Espíritu Santo cayó sobre ti y ahora viene sobre ti decidir en realidad qué es lo que querés. Si servir a Dios o seguir a Dios, o quedarte como estaba. Por eso muchas de las personas no avanzan en su ministerio, porque se quedaron estáticos, porque ya no quisieron seguir la función. Y obviamente Dios nos está llamando a que, si el manto cayó sobre ti, si se puede decir en la primera faceta, porque le voy a hablar de la segunda faceta del manto. La primera faceta es cuando te llama el Señor. La segunda faceta es cuando ya estás reconocido como ministro primario y ya tenés la unción y la autoridad, y entonces empezás a ejercer. No sé si me está dando a entender, si alguien me puede decir amén o algo ahí va. Entonces miremos esto. Elías puso su manto sobre Eliseo para indicar esto acerca de la sucesión. Para indicarle a él, tú eres el siguiente. Ya Dios me habló y tú eres el siguiente. La próxima vez que apareció Eliseo es en conexión con el traslado del manto de Elías hacia él. Por eso le decía yo que son dos facetas. El primero es que él le muestra el manto. Él le muestra en realidad lo que va a suceder en su vida en un futuro. Pero ya cuando vemos que él recibe el manto, ahí es otra historia. Entonces, mire esto. Las 12 yuntas de bueyes, es lo que le estaba diciendo, es un número muy, de alguna manera, en la numerología cristiana, que nos habla de 12 de autoridad. Es importante que el que va a ser llamado ministerialmente tiene que estar bajo sujeción, hermano. Y también, por lo que le decía, ¿va? Nos habla de riqueza también, ¿va? Porque no cualquiera tenía 12 yuntas de bueyes. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Dios le estaba probando a este hombre, Eliseo, que iba a ser el sucesor de Elías, ir a su casa. Me llama mucho la atención porque él pide despedirse de su padre y de su madre. O sea, lo que está diciendo es, va a ir con sus autoridades a pedir de que fue llamado y que lo dejen ir. Es bien interesante esto. Bueno, no me quiero quedar en eso porque hay tantas cosas que hablar en esto y quiero llegar a otro punto. Y entonces Eliseo insistió en seguir a Elías hasta que fuera llevado hasta el cielo, porque lo vio irse y se le dio una doble porción del espíritu de Elías. Entonces, esto lo voy a leer ahorita porque es ahí donde vemos el segundo enlace de lo que le estoy hablando. Primero le muestran el llamado, segundo obtiene el llamado. Miren lo que dice esta versión, Segunda de Reyes 2:9.
Y cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieres que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Me llama mucho la atención porque iba a haber una separación, hermano. Dios tenía que llevarse a este ministro y establecer al otro. A eso se le llama un traslado, si se puede decir, un traslado de autoridad. Uno recibe la autoridad y el otro la suelta y se va. Por eso, hermano, es bien interesante porque Dios a través de los años ha ido poniendo y quitando reyes, ha ido poniendo profetas y quitando profetas y así sucesivamente ministros. ¿Por qué razón? Porque para Dios no hay problema cambiar a sus ministros. Ahora, cuando vemos esto, Elías le dijo a Eliseo, mire lo que hace aquí el ministro que sabe que viene detrás de él el que lo va a sucesar. Veo yo entonces que hubo una escuela en ese lapso aproximadamente de 8 años que estuvieron juntos. Entonces mire, y Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ya no le dijo el manto, sino le está diciendo, yo quiero que venga una doble unción de tu espíritu sobre mí. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento esa doble unción cayó sobre nosotros. La unción del Hijo y la unción del Espíritu Santo es la que ahora mora en nosotros, hermano. Por eso nosotros estamos llamados a hacer el doble de milagros que ellos hicieron. Ahora mire esto. Aquí ya vemos un manto profético. La versión Oso, segunda de Reyes 2.7, dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Y mire, y se pararon enfrente, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Aquí vemos un cambio de estafeta. Los hijos de los profetas, se recuerda lo que le dije, como que cuando le hablaba de la historia de que ese campamento, si se puede decir, de profetas fue aquel que inició el profeta Samuel y hasta los días del reinado de Jehú y también de Acab, vemos que habían profetas en ese momento. Me llama mucho la atención porque dice que son los hijos de los profetas, como quien dice, heredaron lo profético. Pero me llama mucho la atención porque lo quería poner de esa manera. Por favor, esto no es doctrina. Entonces veo yo bien claro aquí que hay un ministerio profético y hay gente que tiene el oficio profético. Porque esos eran hijos de los profetas, no eran profetas, si se puede decir con el término profeta. Bueno, no quiero confundir a nadie. Leamos bien y va a ver. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Si no hubiera dicho, y vinieron 50 varones profetas, sino dice que vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon enfrente a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Aquí ya vemos que ya ha pasado el tiempo y se acerca el cambio de traslado de unción. Entonces aquí ya vemos a dos hombres que están a punto de humillarse. Uno humillarse para ser arrebatado y el otro humillarse para recibir el don. Si lo vemos así, porque el Jordán quiere decir el que desciende, el que se humilla. Entonces, aquí están ambos parados, pero veo un campamento de profetas que están afuera viéndolos, cómo va a ser ese traslado. Entonces me llama mucho la atención porque no todos los que profetizan son profetas. No todos aquellos se les da el nombre de profetas, sino Dios tiene en realidad quién es su ministro. Ahora, obviamente, la Biblia escribe en 1 Corintios 12 que todos debemos de anhelar profetizar, a poder obtener el oficio profético, pero no todos van a ser profetas. Es lo que me gustaría a mí, tal vez apuntarlo. Y alguno pues ha de pensar carnalmente, y si usted, porque solo usted quiere ser profeta, no hombre, miremos los ejemplos. Por eso te decía yo, solo te estoy exponiendo, esto no es doctrina, que yo estoy diciendo que así lo prediques, no solo te estoy diciendo lo que yo puedo ver. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon enfrente de lo lejos de ellos dos y se pararon junto al Jordán. Luego en el 8 dice, y tomando entonces Elías su manto, mire cómo empieza el ministro a instruir al otro cómo lo va a utilizar después. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló
hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Mire aquí la unción, va. La unción de las cosas materiales. Por eso es bien importante, ahí se va a dar cuenta que el profeta no es únicamente el que profetiza, sino hay otras labores del ministerio profético que son bien importantes. Una de las cosas es que el profeta era consultado antes para darle un consejo. Pero ahí se va a dar cuenta cuando ya llegue a los milagros. Entonces dice que ambos pasaron en seco. Vimos un milagro de cómo se puede obtener a través de, déjeme leerlo nuevamente. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló e hirió las aguas, las cuales se apartaron el uno al otro lado y pasaron ambos en seco. Eso quiere decir, del punto de vista que lo miro, es que tuvieron control del agua. Pudieron hacer un milagro, pudieron separar las aguas. Eso lo podemos ver porque el río Jordán, pues obviamente nos habla tal vez de un tipo de doctrina que hay que separarlo. Pero entonces, cuando veo esto, entonces hay un milagro ahí a través de la unción del manto. Luego pasan ambos en seco. Y luego mire lo que dice en el 9. Enseguida Elías le dijo a Eliseo, dime qué quieres que haga por ti antes de que nos separemos. La otra versión que le leí era cuando dice que era la doble porción, pero me llama mucho la atención cómo lo mira la TLA en este pasaje. Segunda de Reyes 2:9 dice, enseguida Elías le dijo a Eliseo, dime qué quieres que haga por ti antes de que nos separemos. O sea, como quien dice, Elías sabía que él era el que lo iba a suplantar, si se puede decir, o lo iba a sucesar, pero él nunca le profetizó, ¿sabes qué, Eliseo? Así te dice el Señor, va. Tú serás el siguiente profeta después de mí. Nunca lo dijo, aunque él sabía la profecía que Dios le había dado acerca de Eliseo. Entonces le dice, ¿qué quieres que haga? Cuando nos separemos, va a haber algo. Ahorita lo que era un tiempo de aprendizaje para el profeta que iba a estar después activo. Por eso es bien importante, hermano, que todos permanezcamos en una escuela profética. Por eso todos los jueves el apóstol Sergio nos instruye basado en la escuela profética y ahí aprendemos, porque todos los que tenemos oficio profético debemos de estar siempre en una escuela profética. ¿Por qué razón? Porque entonces debe de haber alguien que va adelante enseñando y ministrando a los que van a ejercer el oficio profético. Entonces, mire esto, antes de que nos separemos, y Eliseo le contestó, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? Eliseo le contestó, quiero ser el que pueda estar en tu lugar como profeta, siendo especial de Dios. En la otra versión decía que quería ser una doble porción, que quería una doble porción. Pero aquí, viéndolo desde este punto de vista, como lo da la versión esta TLA, dice, Eliseo le contestó, quiero ser el que puede estar en tu lugar, como profeta especial de Dios. Entonces ya ambos sabían que el transcurso y el romper de esa enseñanza de maestro hacia hijo, entonces iba a llegar, porque tarde o temprano el ministro que está siendo formado por un padre espiritual, tarde o temprano tiene que salir, hermano, tarde o temprano tiene que ejercer. Por eso así te dice el Señor, espera tu tiempo, espera tu momento, no te adelantes. Si ya sentiste que el manto del Espíritu Santo cayó sobre ti y te habilitó en algo que vas a ejercer más adelante, espera que el Señor te llame. Espera que venga esta confirmación de la separación del ministro, que te diga, ¿sabes qué? Quiero enviarte a cierto lugar, el Señor ya me habló. Así que aquellos que me escuchan y reciben esta palabra, tranquilitos. Y entonces mire esto, Segunda de Reyes 2:10 dice, y Elías le dijo, me pides algo muy difícil. O sea, lo que le estaba diciendo, me pides algo muy difícil. Aunque mire, el profeta Elías sabía que él era el que se iba a quedar. Ahora, cuando vemos el ámbito, cuando vemos el otro versículo, que es el mismo, solo que en la versión de las Américas dice, yo quiero una doble porción. O sea que en el original sí dice que él le pidió el doble del espíritu que él tenía. Entonces, mire, Elías le dijo, me pides algo muy difícil. Sin embargo, si logras verme en el momento en que Dios me lleve, recibirás lo que pides. O sea, lo que está diciendo es, si llegas a permanecer
hasta el momento de la separación, entonces lo vas a recibir. No le dijo lo vas a recibir, sino le dijo cuando me mires irme, cuando veas ese rompimiento, cuando dejemos ya de ser padre e hijo y ahora ejerzas, entonces hasta ese momento, entonces vas a recibir esa doble unción. Pero si no me ves, no lo recibirás. Entonces, ¿por qué le digo yo esto? Porque muchas personas no terminan su formación ministerial y se adelantan antes de que venga el llamamiento. Veo yo, hermano, que veo a un profeta Samuel que fue ejerciendo de niño a joven, y ya cuando estaba listo para ser llamado y él sabía que iba a ser llamado, sucedió algo con la vida de su ministro, como si su padre, si se puede decir en ese momento, Elí. Porque cuando alguien ya está a punto de ser llamado al ministerio, le llega una prueba tan difícil, hermano, y es de ver los errores del padre, de ver los errores del ministro. Porque entonces, hermano, cuando ya alguien se siente mayor que su padre, hermano, está en un decline, está en peligro de no recibir la herencia. ¿Por qué razón? Porque uno como hijo no debe de juzgar a los padres espirituales, sino esperar el momento que Dios lo llame y lo envíe. Porque este hombre, Samuel pudo haber dicho, no, yo cómo me voy a sujetar a este Elí, ¿cómo me voy a sujetar yo a este? Si mira cómo tiene a sus hijos. Pudo haber hablado mal de su ministro, pero él sabía que el que iba a tomar el lugar de Elí era él. Por eso es bien importante esperar el momento. Si ya estás en el proceso y ya empezaste a verle los pies de barro al ministro, tené cuidado. Puede ser que el ego, el orgullo, por querer adelantarte al llamamiento, te pueda detener y no puedas recibir la doble porción. Ahora, aquí miramos entonces ya el traslado. Segunda de Reyes 2:11 dice, mientras ellos iban caminando y conversando, apareció una carroza de fuego y tirada por caballos de fuego, oiga, y separaron a los dos profetas. Esta versión sí ya los nombra a los dos profetas. Y entonces Elías subió al cielo en un remolino. Entonces aquí ya vemos la separación. Esperó su momento. Eliseo, el profeta en cierne, estaba a punto de obtener la doble porción de su llamamiento, su reconocimiento a profeta, porque lo estaban viendo 50 profetas desde afuera. 50 profetas que se iban a dar cuenta que su caminar juntamente con el ministro, hablando de Elías, era genuino. Entonces cuando Elías se fuera, entonces ellos se iban a someter a la autoridad de Eliseo. Ahí se va a dar cuenta lo que pasó. Y entonces separados los dos profetas, entonces Elías subió al cielo en un remolino. Y en el 2:12 dice, de Segunda de Reyes, dice, Eliseo lo vio y gritó, mi maestro, fuiste más importante para Israel que los carros que combaten y los soldados a caballería. O sea, lo reconoció, sintió que ahora le tocaba a él. Esperó su momento, porque reconoció que era un padre. Otras versiones dice, Padre mío, y los jinetes a caballo. O sea, da a entender él aquí en esta versión es que él reconoció el magisterio que había en un padre espiritual, o bueno, cambiémoslo del padre espiritual porque a muchos no les gusta oír eso. Él reconoció la paternidad de un pastor, de un ministro, de un apóstol. Y por eso entendió él que era tan importante tenerlo. Me llama mucho la atención porque tengo que decirlo, mi pastor, que ha sido como mi padre durante todo este tiempo, desde que yo me convertí, y de alguna manera lo saludo y lo bendigo donde esté, que Dios lo guarde y lo bendiga. Él vino a ser como un padre para mí hasta el momento de nuestra separación. Me llama mucho la atención porque la separación no fue fácil cuando uno crece y está mucho tiempo en un lugar donde ama. Y entonces de alguna manera Dios permite esa separación porque, o sea, perdone que abra mi corazón, pero cuando uno se separa de aquel que es su mentor, de aquel que es su pastor, uno entiende que empieza su camino ministerial solo con su familia.
Fue más importante para Israel que los carros de combate y los soldados a caballería, dice Eliseo. Después de esto no volvió a ver a Elías, ya no lo volvió a ver. Y entonces Eliseo, tomando su ropa, la rompió en dos para mostrar su tristeza, dando a entender que la verdadera separación es porque Dios va a hacer un traslado ministerial a aquel que lo anhela y lo desea, aquel que se sometió a esperar el tiempo bajo la sujeción de un ministro. Ahora aquí me llama mucho la atención porque aquí es donde viene la habilitación. Cuando leemos 1 Reyes 19:19, Elías solo le dio carita con el manto, ¿se recuerda? La primera faceta. Esa es la primera faceta que les decía, que uno reconoce que tiene un llamado. Pero la segunda faceta es cuando ya sos habilitado con ese manto. Miremos esto. Segunda de Reyes 2:13. También recogió el manto. Entonces, vio irse. Le dolió la separación ministerial porque él sabía que ya no iba a estar con Elba. Mira, a veces uno como hijo extraña siempre su casa, extraña siempre a aquel que lo formó. Pero ahora uno se da cuenta que ahora ya no es uno hijo, sino ahora viene a ser uno padre de otra multitud a la cual hay que ministrar y formar. Y entonces el manto de Elías dice que cayó y dice que Eliseo lo tomó. Y luego dice, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Mira, aquí es donde empieza el inicio del llamamiento de este profeta Eliseo. Mire cómo ya hubo un traslado, hubo una separación ministerial. Esperó su momento Eliseo y ahora llegó el tiempo de ejercer. Si estás a punto de ejercer, aguantate, hombre, espérate. Deja que Dios le revele al ministro quién sos. Porque Elías sabía, pero nunca se lo dijo. Muchas veces nosotros como ministros sabemos lo que Dios está formando en otros, pero por no decirlo, callamos. Y entonces porque ellos también tienen que ser probados. Entonces cuando él se paró de regreso a la orilla del Jordán, se acordó de lo que había hecho su mentor. Segunda de Reyes 2:14 dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, oiga, ¿dónde está el Señor de Elías, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y entonces pasó Eliseo. Aquí quiero detenerme un poco porque aquí vemos que se rompen las aguas del Jordán. Me llama mucho la atención porque uno debe de aprender del que va adelante cómo utilizar la unción, porque después te va a tocar hacer lo mismo a ti, enseñar a otro la unción. El problema del final de la vida del profeta Eliseo es que nunca pudo tomar a alguien como hijo y también instruirlo para que se quedara en lugar de él. Él golpea también las aguas y éstas se dividen uno a otro lado y pasó Eliseo. Y entonces en el 2:15, mire, y cuando los profetas, se recuerdan los 50 que estaban afuera, viendo esto, quiero decirte que hay muchas personas que te están viendo cómo vas creciendo, cómo vas ejerciendo, cómo vas profetizando, cómo vas enseñando, cómo vas agarrando doctrina. Hay gente que se está viendo, porque ellos van a reconocer en un futuro la autoridad que Dios te va a dar. Entonces, Segunda de Reyes, cuando los profetas de la ciudad de Jericó vieron a Eliseo al otro lado del río y dijeron, mire lo que dijeron, ahora Eliseo es el sucesor de Elías. ¿Lo reconocieron? Lo reconocieron. Por eso te decía yo que es bien importante esperar hasta el momento de la separación del ministro. Elías es el sucesor de Elías. Eliseo es el sucesor. Y mire, y entonces estos profetas, hijos de los profetas, fueron al encuentro. Y dice que se inclinaron delante de él en señal de respeto. ¿Saben lo que pasa aquí? Y lo extraordinario es que cuando tú recibes el manto ministerial heredado de tu padre, entonces las cosas, las señales te van a seguir a ti.
Por eso me llama mucho la atención la bendición de un padre. Así como uno de padre bendice a sus hijos con un deseo, por eso Jacob bendijo a todos sus hijos. Y entonces cuando hablamos de una paternidad ministerial, también tenemos que darnos cuenta que es importante que uno salga de un lugar con la bendición de un padre. Entonces, porque la unción que cae sobre la cabeza también va a caer sobre las barbas y hasta las vestiduras. Eso quiere decir que la misma unción que se mueve en él va a caer en él. Me llama mucho la atención porque el apóstol Sergio recibió esa unción de parte de su mentor, el apóstol Ríos. Ahora, obviamente esa unción ha caído y de alguna manera cayó sobre mi pastor, el apóstol Luis Ponce. Perdone que diga nombres. Y entonces, al esperar el momento, también esa unción va a caer sobre mí y también va a caer sobre los que están sobre mí. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay un orden de autoridad cuando alguien se somete a la autoridad. Por eso vemos que los falsos profetas no tienen una unción de la manera de esta, sino ejercen conforme a la idea de los magos y adivinos del mundo. Quieren copiar lo que hacen otros. Incluso, hermano, hay gente que se mete a oír prédicas de otro y ya solo la agarra y las predica él, como que hubiera sido rema de él. Pero está bien, pero ¿qué es lo que quiero decir? Tal vez no hay una unción, tal vez no cayó la herencia de enseñanza sobre él y por eso tiene que ir a buscar donde haya. Entonces fueron a su encuentro y se inclinaron delante de él y era señal de respeto. Lo reconocieron. Dice el Señor que cuando uno espera su momento, entonces viene el reconocimiento del pueblo. La gente empieza a reconocerte. Y entonces mire lo que dice más adelante. Vemos ya que él recibe la unción, ya hubo un traslado, se olvidó el ministerio del profeta Eliseo momentáneamente. Y entonces ahora ya vemos a este hombre ejerciendo con una unción doble del ministro que le fue quitado. Ahora me llama mucho la atención porque usted sabe que cuando él golpea las aguas, no dice que era en el nombre del Dios suyo, sino era el Dios de Elías. Todavía no tenía noción de cómo utilizar él el manto. Y aquí es donde yo debo de ponerme a contar algo o algunas cosas, porque es bien importante comprender que al principio de todo ministerio van a haber errores, hermano. Van a haber errores de la mala formación, del mal uso tal vez de la unción. Fíjese, yo veo en el libro de los Hechos al apóstol Pedro que le cayó la unción y el Espíritu Santo le habla de ambas personas que habían dado una ofrenda y por haber mentido al Espíritu Santo, hermano, les pasó algo ahí. Pero se imagina aquel ministro ministrando esa ofrenda y al ver caer a dos personas muertas, hermano, entonces, ¿cómo él iba a ministrar eso al pueblo que estaba viendo todo eso? Entonces, al principio, entonces uno mira cosas que no las entiende o como está en el proceso de formación, ahora como ministro, ya personalmente con Dios, entonces empieza a ver los errores. Cuando estás bajo la sujeción de tu ministro, de tu pastor, pues obviamente te vas dirigiendo, pero ya cuando estás montado en el carro solito, entonces es ahí donde ya tú empezás a depender de una función que Dios te empieza a enseñar. Tal vez la teoría y todo lo tenés, ¿va? Pero ahora viene la enseñanza personal, ¿va? Entonces siempre hay un mal uso. Me llama mucho la atención que cuando él empieza a ejercer con el manto, tuvo un error, hermano. Mire lo que pasa en 2 de Reyes 2:23. Después subió ahí a Betel, Eliseo. Y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él. Y le decían, sube calvo, sube calvo. Y mire lo que sucede acá. Y cuando él miró hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. ¡Wow! Y entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Eran bastantes. Era toda una mara, dicen allá, ¿va? Eran bastantes muchachos. Aquí puedo ver yo muchas cosas, ¿va? Por lo que le decía. El hombre estaba ejerciendo su llamamiento y no sabía el poder de la autoridad que tenía en su boca, porque había caído una doble unción.
Por eso dice que todo lo que salía de la boca de los profetas llegaba a cumplirse. Hablando de profetas genuinos. Y entonces el hombre aquí se da cuenta que maldice a jóvenes y entonces los destroza una bestia. Me llama mucho la atención porque Dios no nos llamó a maldecir al pueblo. Dios no nos llamó a maldecir a nadie. Dios puso a los profetas para que el pueblo, a través del consejo de los profetas, puedan ser prosperados. Nosotros como profetas no podemos estar maldiciendo a la gente. Y hay profetas que, entre comillas, a ver si son profetas, sí se ponen a maldecir a la gente. Se va a ir de esta iglesia, le va a caer la maldición del sapo, qué sé yo, reprendo, rechazo todo eso. Y entonces, hermano, eso pega. ¿Por qué? Porque hay una autoridad. Por eso, mire, hermano, cuando Dios determina a un ministro genuino, hermano, el diablo sabe que lo molesta para ver si uno se enciende en su ira y maldice a alguien. Por eso a veces uno, hermano, se siente molesto por alguna situación, pero son situaciones que está viviendo el ministro para no soltar maldición, sino bendecir. Por eso el Señor dijo, bendigan a sus enemigos. Aquellos que hablan mal de ustedes, los injurian, oren por ellos, bendíganlos. ¿Por qué razón? Porque la autoridad que hay en la boca puede dañar a alguien. Dios te ha ministrado tu boca para que profetices la verdad, consuelo, exhortación, edificación, para no dañar a nadie. Pero una profecía sí puede dañar a alguien, hermano. Y entonces es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Veo yo que el hombre empezaba su ministerio y tuvo, más de alguna manera, falló ahí, falló, no pudo desarrollarlo. Esta palabra maldición quiere decir calal. Quiere decir de una raíz primaria, serva, alguien que hizo algo, mire, como algo agudo, afilado, blasfemo. Esta palabra también se puede decir, los despreció, los destruyó, los disminuyó, los injurió, los maldijo, envió una maldición sobre ellos. Y también dice que los tuvo en poco. ¿Por qué razón? O sea, la palabra me llama mucho la atención porque todo lo que sale de la boca de un profeta genuino, hermano, hay que tener mucho cuidado. Puede servir de bendición, pero también veo que puede maldecir a alguien. Entonces, veo yo entonces que al principio del ministerio siempre va a haber más de alguna forma en la que Dios nos va a ir enseñando cómo utilizar el poder. El tener la doble unción no es como aquellos que dicen, yo quiero la doble unción, Bueno, ¿y qué vas a hacer con ella? ¿Cómo la vas a utilizar? Toda unción, todo poder que Dios da, te exige responsabilidad para usarlo. Si no es como que uno le entregue a su hijo un revólver, hermano, cargado de balas, y si no se le enseña, él mismo se puede lastimar. Mire esto, entonces, ya para ir terminando. La otra semana voy a abordar cómo ejerció él el manto y qué milagros fueron los que hizo, y de alguna manera en nosotros también tiene que caer esa unción. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero hay un problema, el agua es mala y la tierra es estéril. Hermano, y entonces aquí veo yo de dos cosas. El agua puede amargar a cualquiera, el agua nos puede hablar de falsas doctrinas, el agua nos puede hablar de una palabra adulterada, la tierra nos puede hablar de que hay un terreno seco que no da fruto. Y entonces aquí veo yo un milagro que hace el profeta Eliseo en ese momento. Segunda de Reyes 2:20 dice, y él dijo, traedme una vasija nueva y poner sal en ella. Y se la trajeron. ¿Qué es lo que hace el profeta? Es traer la santidad, hacer que el pueblo renueve su forma de pensar y que haya santidad en ellos. Y miren lo que dice, y él dijo, traedme una vasija nueva y poner sal en ella, y se la trajeron. Y en el 2 Reyes 2:21 dice, y él salió del manantial del agua y echó la sal en él. Y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de ahí no saldrá más muerte ni esterilidad. Hermano, pero ahora mire esto. Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo.
Ahora regreso en esto porque recuérdese que la palabra que él utilizó para maldecir, maldijo a aquellos jóvenes. Y entonces él entendió que todo lo que salía de su boca era porque él tenía la responsabilidad de llevar el manto profético. Tú y yo que llevamos la responsabilidad de los dones, que llevamos el oficio profético, que ejercemos el ministerio profético, tenemos la responsabilidad de bendecir al pueblo. Y entonces aquí lo que hace el ministerio profético, aquí podríamos hablar de muchas cosas, ¿va? Que transforma la amargura en agua dulce. Transforma la tierra que estaba seca en tierra fértil. Lo que está diciendo aquí es que el poder de la boca de un profeta es para purificación y para que ya no haya muerte ni esterilidad. Y en ese orden de ideas, pues, gracias a todos por los saludos. Por causa del tiempo, yo quiero hacer una oración. La siguiente semana voy a seguir abordando esto, solo que viendo los milagros que hizo este hombre y para que veas tú y yo la responsabilidad que tenemos y lo que Dios nos demanda, que también si tenemos esa unción del Espíritu Santo y la unción de Cristo, tenemos que hacer el doble de milagros. Déjenme saludar a todos por allá. Saludos desde Guatemala, bendiciones hermanos, saludos desde Guatemala. Fermín Calel, creo que es, Dios te bendiga hermano, la hermana Gladys Mora, Zaida Ortiz, Ana Enríquez, Guadalupe Codín, Edwin Gramajo, Dios te bendiga, Ana Leiva, María Santos Borror, hasta allá Guatemala también, hermano Rey Sandoval, que Dios te bendiga. Damaris García dice, Dios me lo bendiga, profeta Eric, gracias por sus bendiciones. Hermana Lisi B. de Banega, creo que es, saludos hasta Guatemala. Hermana Yanderi, hermana Jenny Sandoval, el pastor Ariel Obregón, creo que es pastor, eres tú, ¿verdad, pastor Ariel? Que Dios te bendiga. Manuel Carrillo, y quién más, Giovanni Argelia, Guillermo Rivas, ya lo saludé. La hermana Zulma Ibanes, quién más, Heidi J.G. Escobar hasta Guatemala, Esvin Aguilar, Ivette Guerrero, que Dios te bendiga, no sé de dónde nos sintonizas Ivette, que Dios te bendiga, la hermana Sheila y Charlie, que Dios me lo bendiga, Rocío Belén, está perfecto profeta, saludos desde la palabra desde Argentina, Dios me la bendiga hasta Sudamérica, la hermana Yanderi, Nancy Cameros, saludos hasta allá, cuñada, y es todo, la hermana Linda Ruedas. Bueno, voy a resumiendo, viendo la faceta del traslado del manto profético, es Dios nos va a mostrar si hay un reconocimiento previo cuando vemos la faceta de Elías pasándole el manto a Eliseo. Y entonces él reconoció que estaba siendo llamado al ministerio profético, y luego vemos cuando la unción del manto cae sobre él y entonces él empieza a ejercer. En ese orden de ideas de todo lo que he hablado, agradezco a todos y por la autoridad que Dios me ha dado, me gustaría bendecirlo. Ponga su mano en su corazón, así como en su pecho, y déjeme bendecirlo. Sé que el Señor ha depositado también gracia y unción sobre mi vida, y yo hoy tengo el deseo y la necesidad de bendecirlo en el nombre de Jesús. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, a todos aquellos que me escuchan, que oyen mi voz, Señor, a través de este mensaje, a través de este en vivo. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, donde estén, que sea quitada la enfermedad, la pobreza, todo aquello que estorba sus vidas, y yo en el nombre de Jesús, por boca, Señor, de tus profetas, yo a la manera de los profetas vengo bendiciendo a tu pueblo, Señor, que sean prosperados sus caminos, que sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud y vida, Señor, fuerza y fortaleza. Señor, abre puertas de bendición, Señor, prospéralos, haz que ganen buenos salarios, Señor. También, Señor, erradica de ellos todo mal que pueda haber, Señor, para que puedan depender de ti, Señor. Yo, por la autoridad pastoral y profética, vengo bendiciendo a cada uno de los que me escuchan. Señor, derrama una unción fresca, Señor, que ese manto que cayó hace 2000 años
refiriéndose a la unción del Espíritu Santo, venga sobre nosotros con una doble porción en este final de los tiempos. Señor, yo bendigo a cada uno, desde aquellas personas que me miran en Europa, Suramérica, el norte de Estados Unidos, Centroamérica y México. Los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, desatamos sobre tu nombre, sobre ellos, una bendición que llegue hasta sus generaciones. Señor, en el nombre de Jesús, por la autoridad que me has dado, desautorizo toda pobreza, toda enfermedad, toda maldad, todo ancestro, todo aquello que pueda estar acarreando su vida hoy, Señor, sea desautorizado en el nombre de Cristo. Señor, desautoriza también todo contraataque, toda obra de las tinieblas que no nos quiere permitir obtener esa unción doble. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que tú les abras sus oídos, su mente y su corazón de tal manera que puedan recibir la unción y el aceite. Yo en el nombre de Jesús, hermano, levanta tus manos. Hagamos un acto profético. Levanta tus manos como que si estás recibiendo una unción de parte del Espíritu Santo. Espíritu Santo, todos aquellos que tienen sus manos levantadas, Señor, caiga sobre ellos un manto, Señor, literalmente y espiritual sobre ellos, que los habilite a la obra del ministerio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me despido. Gracias a todos por estar conectados. Nos vemos la siguiente semana. Recuérdese, los viernes a las 7:30 tenemos nuestro servicio presencial acá en la 1605 East Pandel Boulevard, en la suite A, B, C y D, aquí en Pandel, California. Te esperamos. Si no tienes una iglesia muy cerca de donde vives, aquí te esperamos. Y también, si conoces a alguien que vive sobre la ciudad de Pandel, California, que no tiene iglesia o tal vez que no ha aceptado a Cristo, tráelo, invítalo. Lo esperaremos para recibirlo con los brazos abiertos. También tenemos nuestro servicio los domingos a las 11 de la mañana. Y recuérdense, los domingos a las 2 de la tarde tenemos nuestro programa con la pastora Cintia Escobar, mi esposa, y las hermanas que están de alguna manera como mujeres poderosas en fe, desarrollando temas tan importantes. No te lo pierdas. Y recuerda, el sábado que viene estaremos en Coachella, siendo invitados a un aniversario, y va a ser hermoso. Te invitamos, no hay ningún cobro. Lo importante es que lleves tu corazón y dispuesto a la palabra que Dios nos va a dar para ministrar en aquel lugar allá en la ciudad de Coachella. Así que nos despedimos. Bendiciones a todos, y recuerda, de todos los martes a las 6 de la tarde, 5:30, perdón, se me olvida eso, 5:30, estamos aquí con nuestro programa Crónicas de los Profetas. Así que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana. Saludos a todos.